Buen día, yo soy Nicolás Adame, a mí me correspondió la ciudad de Córdoba en Argentina para el trabajo de análisis de ciudades, en el cual se pretenden estudiar los cambios que ha sufrido Córdoba a lo largo de su historia, comprendiendo cómo está constituida desde su fundación hasta la actualidad. Por ende, vamos a ver los datos y características de la ciudad como lo son su población, su cultura, sus medios de transporte, la infraestructura, economía y específicamente los modelos urbanísticos que se han planteado en el transcurso de los años. Entonces, para empezar, la ciudad de Córdoba se encuentra ubicada en medio de las llanuras de la Pampa Argentina, en la región central del país, tras su fundación en el año de 1573 por Jerónimo Luis de Cabrera. Fue concebida como un pueblo de españoles que sirviera de refugio contra los indígenas para que de esta forma se pudieran desplazar y comerciar libremente. La ciudad de Córdoba se encuentra atravesada por el río Suquía, que cruza todo el tejido municipal en sentido noroeste-este. Hoy en día, la ciudad de Córdoba cuenta con una superficie total de 576 kilómetros cuadrados y una población aproximada de 1.350.000 habitantes, siendo la segunda ciudad más poblada de Argentina, solo después de Buenos Aires. Por la extensión y población de Córdoba, se requiere de un complejo sistema de accesos y de transporte público. Para ellos se disponen básicamente de cuatro medios: los colectivos, los trolebuses, los taxis y los remises. Además, se cuenta con una línea férrea, conocida como Ferro Urbano, que nació como una iniciativa para unir los asentamientos que se encontraban en la periferia de la ciudad, pero principalmente por su corta longitud, que abarca más o menos 6 kilómetros, son los colectivos el medio de transporte masivo que utiliza la población de Córdoba. Además, el parque automotor ha tenido un gran aumento, aproximadamente el 65% respecto a la década pasada, lo cual ha congestionado las vías y por ende la movilidad se ha convertido en uno de los problemas principales de la población cordobesa. La red de servicios de Córdoba cumple en una gran magnitud con las necesidades de la ciudad, a excepción de la red de drenajes y alcantarillados que llega únicamente al 50% de la población. El sistema es deficiente y por lo tanto se ha convertido en un problema para la ciudad. Córdoba, sin embargo, cuenta con una amplia gama de equipamientos en su sistema de salud y educación, con aproximadamente 97 hospitales y 3 universidades de carácter público y privado, convirtiéndose en el segundo destino más atractivo en el país para la educación superior. La ciudad de Córdoba en general tiene una baja participación en la actividad primaria respecto a la provincia. Sus actividades ganaderas y agrícolas son prácticamente nulas. Sin embargo, se destacan actividades de procesamiento de carnes y elaboración de fiambres y embutidos. Además, la industria automovilística tiene un valor muy importante en la economía de la ciudad, ya que cuenta con ensambladoras de empresas como Renault, Fiat, Iveco y Volkswagen, que producen el 25% del total del país. El desarrollo de Córdoba inicia como una típica ciudad colonial, con un damero definido, con una plaza marcada, pero la ciudad a medida del tiempo crecía de una forma centralista, de un modo homogéneo hacia la periferia, casi como un tipo de mancha de aceite. En el transcurso de los años, Córdoba adquiere un carácter especial al ser nombrada provisionalmente capital del Virreinato de la Plata, en 1760. Su crecimiento fue aumentando hasta que en el año 1870 alcanzó una población de 210.000 habitantes. En este periodo se inauguran edificios científicos y de interés y además el ferrocarril en el año 1876. Pero no es hasta inicios del siglo XX que se empieza a hablar de una planificación elaborada, en donde las primeras discusiones serán en torno al problema del crecimiento urbano. En el año 1927, con el Plan Regulador y Extensión, se inicia una disciplina con un modelo de radio céntrico y ejes preferenciales de desarrollo. Posteriormente, en el 54, el plan regulador dará respuestas planificadoras a los conflictos de una ciudad con una pronta industrialización, así como el diagnóstico tentativo y distintas alternativas de desarrollo físico. En 1980, con el plan de Medi y Ledom, se abordan los inicios de una ciudad que va asumiendo su carácter metropolitano. Se regulará el uso y funcionamiento del suelo con la necesidad de compactar y consolidar el área urbanizada. Posteriormente a los distintos planteamientos urbanísticos que se vieron en el siglo XX, se llega al modelo actual de la ciudad de Córdoba. En este se procura modificar la estructura de la ciudad a partir de la intervención en tres componentes de la estructura físico-territorial, como lo son los ejes, nodos y áreas que alienten la densificación en contraposición a la extensión urbana, sobre la base de la estructura, planteando una conectividad existente o futura con la finalidad de lograr una mejor articulación de la periferia con el centro. Para llegar al actual modelo de ciudad,
Es necesario tener en cuenta distintas preexistencias que jugarán como determinantes en la ciudad de Córdoba, como lo son el centro histórico, las industrias que posteriormente serán automotrices, la concentración de población en zonas específicas, generalmente en la periferia, la carencia de un óptimo servicio de redes de cloacas y de drenajes, así como de suministro eléctrico, las falencias que tiene el sistema de movilidad a la hora de conectar la periferia con el centro, la necesidad de un ensanche en la periferia. La ciudad de Córdoba ha tenido a través de su historia múltiples modelos urbanísticos que han pretendido consolidar la ciudad articulando la expansión a la periferia y fortaleciendo el carácter centralista que ha manejado en su historia. Si bien no es hasta los años 80 que en el marco de una paulatina metropolización del territorio, la ciudad empieza a frenar su ritmo de crecimiento, estos modelos han sido consistentes en su expansión a partir de los años 20. Con ello se recopila una gran trayectoria de maneras para concebir la ciudad, que si bien se han prestado problemáticas en la noción de expansión, ésta las toma y propone como un componente principal en la concepción de nuevos planes a futuro.